Azul. Ok, ¿están viendo, por favor? ¿Se ve? Sí, doctor. Ok. Bueno, el tema de hoy es todo lo relacionado a dilemas éticos prácticamente. Esta es una PPT del doctor Benavide que me la daba porque para que todos manejen las mismas PPT. Claro, el doctor puso estos temas: presentación de caso, elección del problema, identificación del problema, elección del problema moral, deliberación, decisión, argumentación y conclusiones. En realidad, tendríamos que empezar por definir qué cosa es un dilema. En el caso de ética, hay casos del médico en donde es una situación crítica que no sabe cómo actuar ante una patología determinada. Y claro, a veces tiene él en mente alternativas, pero cuando ve que hay riesgo en ambas, en los hospitales donde hay comités de ética, de ética clínica, el médico decide presentar su caso al comité de ética del hospital. Los comités de ética de un hospital generalmente están formados por un equipo en donde hay médicos, obligatorio, pero no cualquier médico, sino médicos que conozcan de dilemas éticos, de la metodología para afrontar dilemas éticos. Porque a veces no todos los médicos están formados para eso. Y en algunos casos incluso forman parte de ese comité de ética clínica, hasta pueden haber abogados, en algunos casos puede haber incluso hasta un religioso o religiosa, dependiendo de la religión del lugar. Y si fuera necesario invitar a otro profesional relacionado con el tema del problema, también se puede invitar. Entonces, el dilema lo tiene el médico tratante y decide llevarlo al comité de ética porque no encuentra una salida más o menos óptima. Entonces pide una opinión al comité. Entonces, eso es tener un dilema. No sé qué, como que no es que no sepa hacer. Sé lo que puedo hacer, pero ¿ustedes qué piensan? ¿Piensan que se podría hacer lo que estoy pensando o habrían otras salidas, otro tipo de soluciones que a mí no se me ocurren? Entonces, para eso es el consultar a un comité de ética para buscar una mejor solución. Y el comité de ética, bueno, lo va a recibir el problema y va a decidir, pues, qué hacer, ¿no? Entonces, generalmente para estos dilemas éticos se aplican, pues, todo lo que hasta ahora han visto, los principios de la ética, la teoría principialista que se formó a raíz del informe Belmont y que después Bichan y Childer, ellos dijeron hay que agregar un principio más. Entonces al final se quedan con 4 principios, ¿no es cierto? El de autonomía, no maleficencia, justicia y beneficencia. Bueno, pero el asunto aquí es cómo se aplica, porque esa comisión no dijo cuál era más importante o a quién se debe dar más preferencia. Simplemente agarró y dijo, señores, hay que tener en cuenta estos principios. Y estaba más referido a la parte de investigación clínica,
porque ustedes saben que el informe Belmont se hace la comisión a raíz de todos el caso Tuskegee y otros casos terribles en donde se cometieron muchos abusos. Entonces, ellos, para los investigadores, le dijeron, señores, ustedes cuando hagan investigación, tomen en cuenta estos 4 principios. ¿Ya? Justicia, autonomía, no maleficencia y beneficencia. Entonces, los médicos que ven problemas ya éticos, ya no problemas de investigación, sino problemas éticos, se ven pues como se dice en un callejón sin salida. ¿Qué hago para tomar una decisión? Y pensaron que podrían también utilizar esos mismos principios de esta comisión para tomar decisiones ya en la parte clínica, que no es un trabajo de investigación, sino son decisiones ya terapéuticas de manejo del paciente. Entonces, claro, se ha escrito mucho sobre el método clínico, sobre la medicina hipocrática. Sabemos que el mismo Hipócrates decía que no hay que hacer daño, hay que atender al paciente sin hacer ningún tipo de discriminación, que hay que guardar el secreto profesional. Bueno, hay mucha información de eso, pero el problema es cuando uno dice, bueno, ¿y qué principios éticos voy a utilizar para que me ayuden a tomar una decisión en mi tratamiento? Y se han ido presentando con el pasar del tiempo varios métodos. Por ejemplo, Johnson, él dijo, él dijo los 4 boxes, 4 boxes. Algunos le dicen las 4 cajas, o como está escrito acá, cuadrantes. Pero su título de él fue 4 boxes. Entonces, él plantea una metodología que va a ayudar a que el comité de ética pueda tomar una decisión. Hay otros que dicen el método casuístico, es decir, analice otros casos parecidos y cómo se resolvieron, si tuvieron éxito en la solución. Y por analogía, usted podría decir, bueno, se parece mucho al caso que yo estoy viendo, de repente podría actuar como hicieron esos colegas anteriormente con otro caso. Pero quien ayudó más a decidir bien cómo usar los métodos, los principios del informe Belmont, fueron Diego Gracia. Él no era médico, era filósofo, eticista, todo, pero él dijo, miren, un error del método principialista del informe Belmont y después que se agregó el de no maleficencia y beneficencia. El error de esto es que ellos no dijeron cuál tiene preferencia sobre cuál. Lo dejaron un poco a criterio de cada médico. Usted vea pues, cuál de los principios prefiere a la hora de buscar una solución. Y Diego Gracia dijo, no, pues eso no está correcto. No se puede dejar a libre albedrío a que cada médico decida, bueno, qué principio utilizo. Eso sería algo pues muy grave, ¿no? Porque entonces cada uno va a escoger a lo que le parezca y eso no es correcto. Entonces, Diego Gracia, él dijo, miren, de acuerdo al análisis, de acuerdo a los principios filosóficos, etcétera, etcétera, yo voy a dar una metodología de cómo aplicar esos principios, tratando de ser justos en el momento de la aplicación. Y si nosotros buscamos la literatura sobre otros métodos de actuación en ética clínica para resolver dilemas, van a encontrar como 10 o 12 casos, métodos más.
pero los que son más importantes son los que estamos viendo ahora. El método de principialista, el de las 4 cajas de Johnson y sobre todo el método deliberativo de Diego Gracia. Bueno, el método de los 4 cuadrantes o de las 4 cajas, como él mismo le llamó, 4 boxes, él decía, cuando hay un caso clínico y pasa al comité de ética, porque el médico tratante quiere escuchar la opinión del comité de ética, el comité de ética debe seguir estas 4 cajas, así le llamó. Primero, en la caja donde dice indicaciones médicas, ver todo el cuadro clínico. Después, ver con el paciente, analizar, conversar con el paciente, cuál es su opinión sobre su enfermedad. ¿Qué problemas ve él por el hecho de estar enfermo? ¿Qué preferencias tiene? ¿Qué creencias? ¿Qué cultura? ¿De qué modelo cultural él maneja? Etcétera, etcétera. Y también hacer averiguaciones sobre la calidad de vida de ese paciente. ¿Es una persona que tiene recursos, una persona que no tiene recursos, etcétera, etcétera? Y basado en todo eso, también hay que ya entrar a la 4ª caja. Entonces hay que ver cuánto va a costar este nuevo tratamiento, tomar en cuenta las consideraciones económicas. Porque uno le puede decir al paciente, vamos a hacer tal cosa, pero el paciente dice, doctor, pero yo no tengo dinero. No tengo dinero. Entonces, o hay problemas legales, o no quiero que mi familia intervenga, etcétera, etcétera. Entonces, esas 4 cajas de alguna forma ayudaron evidentemente, pero hay que saber manejarlas. Entonces, el método casuístico es estudiar pues, de quién estamos hablando, cuál es su problema, dónde, con qué medios o recursos tiene, por qué está pasando al comité de ética, y bueno, y configuran el caso y comparan si han encontrado otros casos parecidos. Bueno, evidentemente para tomar decisiones se han tomado criterios filosóficos, evidentemente. Diego Gracia acepta los principios, pero de acuerdo a su filosofía personalista europea, él plantea de una forma los criterios morales para resolver problemas éticos. Sin embargo, han habido últimamente, bueno, no últimamente, paralelamente aparecieron corrientes filosóficas morales de los anglosajones y angloamericanos, donde utilizan el utilitarismo y el consecuencialismo. Y basado en eso, ellos tienen otra forma de tomar decisiones morales. Entonces ellos, sus acciones serán correctas si las consecuencias de ese acto le va a favorecer al paciente. Si no le favorecen, entonces no son correctas. Entonces, esa manera es un poco absurda, pero es la forma como ellos lo ven. O sea, los actos en sí no son buenos o malos. Depende de las consecuencias de los actos. Y por lo tanto, hay que buscar hacer algo teniendo en cuenta cuál es la mayor felicidad para el mayor número de pacientes.
En cambio, ya Diego Gracia, él dice, no, no es tampoco así. Hay que ser más, tener principios más serios. Los actos de por sí son morales o no son morales. No, las consecuencias no van a decidir si un acto es bueno o es malo. Los actos por cultura, por reflexión, y sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo. Entonces, un poco influenciado por Emmanuel Kant, ¿no? Por eso es que él plantea aplicar su método deliberativo siguiendo otra metodología. Bueno, entonces él dice, vamos a tener que decidir cuáles principios tienen en determinada situación mayor peso que los otros principios. Tengo los 4 principios: autonomía, justicia, beneficencia y no maleficencia. En cada momento, en cada situación, ¿cuál de esos principios va a tener mayor peso para tomar la decisión? Y él da una serie de procedimientos. Entonces hay que argumentar por qué van a aplicar tal o cual principio para tomar una decisión ética. Entonces, si los argumentos son válidos, eso se quedan con esa decisión. Entonces, lo que se recomienda es que el comité de ética, los miembros del comité, no deben estar prejuiciados. ¿Qué cosa quiere decir eso? Que yo entro al comité, soy miembro del comité de ética, pero yo no tengo ya prejuicios en mi cerebro. Es decir, no, si no hacen tal cosa, entonces no sirve. De acuerdo a mis creencias, se debe hacer de esta forma. Eh, entonces, si ya usted ya tiene prejuicios, va a tomar decisiones ya orientadas de acuerdo a sus creencias. Y en el comité de ética uno tiene que ser abierto, tratar de comprender los puntos de vista de los otros miembros del comité y analizarlos lo más objetivamente posible, los pro y los contra de esos argumentos. Y de paso ver si tienen respaldo legal, porque también pueden tomarse decisiones que de repente van contra una norma, contra una ley o un decreto. Entonces, todo eso se tiene que analizar. Y después de haber escuchado a la opinión de los otros con la mente abierta, como decimos, open mind, entonces uno objetivamente trata de tomar la mejor decisión que sea para ese caso específico. Entonces, Diego Gracia llegó a hacer una especie de categorización de los principios. Él dijo, señores, los principios los podemos dividir en parejas. No maleficencia y justicia son principios de primer orden. Son principios de cumplimiento obligatorio. Por eso decimos son principios públicos. Y que el gobierno incluso podría obligar a los ciudadanos de que se cumplan cuando hay una disposición de ese tipo. En cambio, el principio de autonomía y beneficencia son principios ya más privados. Por eso se llaman de segundo orden o de segundo nivel. Ya queda un poco a la decisión personal, individual del sujeto.
y nadie te puede obligar a hacer algo que tú no quieres. No puedo traerte policía porque tú no quieres ir y hacer una donación para los niños desamparados. Y tú puedes decir un momentito, el que quiera donar que vaya, pues yo no quiero. Usted no me puede obligar, ¿no? Entonces, son autonomía y beneficencia, son que se llaman de segundo orden. Y ya queda a la decisión privada. En cambio, no maleficencia y justicia son de primer orden, es de beneficio público. Por lo tanto, es de cumplimiento obligatorio. Entonces, él, con esos conceptos, él dice, bueno, va a llegar un momento en donde vamos a tener una discusión que de repente hay un principio de primer orden y un principio de segundo orden que se contraponen. Y usted va a decir, bueno, ¿y cuál prefiero? Supongamos que haya un principio de justicia que se debe aplicar y contra uno de autonomía. Entonces usted va a decir, bueno, ¿a cuál de los dos prefiero? ¿Al de justicia o al de autonomía? Entonces, Diego Gracia dice, mira, el de justicia es público, se llama ética de los mínimos, es lo mínimo que puedes ser justo. Por lo tanto, tiene mayor peso que el de autonomía. Tú eres capaz de tomar decisiones, pero en tu decisión, en tu vida personal. En tu vida personal. Pongamos un ejemplo de esto. El clásico ejemplo de un testigo de Jehová que le van a hacer transfusión de sangre. Por religión, él dice, yo no puedo recibir transfusión de sangre. Pero le dicen, pero usted está chocado, se está chocando. Si no le transfundimos sangre, usted se va a morir, porque ha tenido un accidente, por lo que sea, requiere una transfusión urgente. Y el paciente dice, no. Entonces acá hay un principio de autonomía que es de segundo orden, pero hay uno de mayor peso, que es el de no maleficencia. Es decir, si yo no te transfundo, te estoy haciendo un daño. Y mi principio es que no puedo hacerte daño. Entonces, ahí viene la lucha. ¿A cuál hago más caso? ¿Al de autonomía, lo que quiere el paciente? ¿O al principio de no hacer daño, no maleficencia? Mi obligación es salvarte la vida. Entonces, aquí se genera un dilema ético. ¿Qué solución dar? Por eso que el principio de justicia y no maleficencia se le llama de primer orden o de los mínimos, ética de los mínimos, así se le dice. ¿Qué quiere decir eso? Que es lo que estás obligado a cumplir. Por esto debe ser justo y no hacer daño. Por lo menos cumple eso, aunque el resto no cumplas, pero por lo menos cumple esto, no hagas daño y sé justo. Entonces, por eso es que te pueden aplicar la ley y obligarte a que seas justo y que no hagas daño. Y tú puedes demandar a alguien que no ha sido justo contigo. Y te puede un juez ordenar. En cambio, en el otro lado, autonomía y justicia, que se llama ética de los máximos, esto ya está en la parte privada.
en tu decisión personal. Claro, si tú no lo haces, nadie te va a sancionar, porque eso queda a tu decisión, es autonomía, ¿ya? Autonomía. Entonces, tú dices, no quiero la transfusión. Eh, entonces, al final yo soy dueño de mi vida, de mi cuerpo. Entonces, que te vas a morir, me moriré, pues, pero mi religión me prohíbe recibir sangre. Fíjate cómo es el problema. Entonces, el asunto es, ¿qué decisión tomo? ¿Cuál de los dos principios voy a aplicar? En este caso, el de no maleficencia o el principio de autonomía. ¿Cuál de los dos aplico? ¿Ve? Ahí está el dilema ético. Entonces, ellos se han descrito varias, cuando hay un dilema ético, hay varias etapas, vamos a llamarlo así. Primero hay que presentar el caso clínico, evidentemente. Yo soy médico tratante, mire, tengo este caso. Claro, si es una emergencia eh, y no hay familiares y el paciente no puede dar su opinión, bueno, así sea testigo de Jehová, yo le transfundo sangre, porque nadie se opone, ni el paciente tampoco, ni ningún familiar. Como ha habido casos que se han salvado vidas y después uno se entera de que había sido testigo de Jehová. Entonces ahí, por eso es que los que llamamos la ética de los mínimos también se llama de prima facie, es decir, está un paciente chocado, no lo puedo levantar la presión con solamente suero fisiológico, o sea, le transfundo sangre. Eso es lo que hay que hacer. Ahora, si no hubiera sangre para transfundir, bueno, por lo menos un expansor plasmático hasta que consiga sangre. Y si no hay expansor plasmático, bueno, le pondré pues, suero fisiológico a chorro hasta que vea cómo hago para conseguir sangre. Pero ese es el principio de no maleficencia, está primando ahí. Ahora, si el paciente está lúcido, la familia, y el paciente dice, no quiero sangre, ahí viene el dilema ético. ¿Qué hago? No quiere sangre, se me va a morir. Entonces, la presentación del caso clínico es muy importante, conocer bien el caso. Después viene la discusión ya de los aspectos médicos. Bueno, no quiere transfusión de sangre. ¿Podemos ponerle glóbulos rojos solamente? No, tampoco. Tampoco. Expansores plasmáticos, sí lo va a ayudar por unas horas y después va a tener que volver a ponerlo. Y en ese plan, ¿hasta cuándo va a estar? Suero fisiológico, bueno, pues es un momentito nomás, le levanta la presión y después se baja. Ese es el dilema. ¿Qué hacemos? Claro, si fuera un caso de emergencia donde no sabe usted que es testigo de Jehová o no hay nadie que reclame diciendo que no le pongan, entonces, bueno, no habría el dilema ético. Usted actúa de prima facie, ¿no? Tengo que salvarle la vida y punto. El problema se plantea cuando ya sabe que es testigo de Jehová, que incluso hay familia que dicen no. Ahí viene la discusión, ¿qué conducta médica voy a adoptar en esta situación? Y acá se empieza entonces ya a identificar los problemas morales, ¿no? Entonces uno dice, si no le hago nada, estoy yendo contra el principio
de maleficencia, de no maleficencia, porque el no hacer nada es hacerle daño. Sabe que el no hacer nada lo va a matar rápido, ¿no? Entonces, allí ya se empieza el tercer punto, identificar los problemas morales. Y después, elegir, bueno, de todos los problemas, cuál es el más urgente o más potente, porque pueden haber varios, muchos, pero habrán algunos que son más importantes. Y a veces no es uno solo, son dos o tres. Pero para ver el curso de acción, uno se rige por el más grave, vamos a llamarlo así, el de más urgencia de acción. Y en función de eso, ver qué cosas podemos hacer. Alguien dirá, bueno, le pongo pues le inyecto eritropoyetina para que la médula segregue eritrocitos, que no sé qué. Sí, pues, pero la eritropoyetina no va a actuar tan rápido, pues pasará pues una semana para que recién empiece a verse los efectos de la eritropoyetina, pero ahorita, mientras tanto, está chocado. Entonces viene la siguiente fase de cuál es el curso más óptimo para estos casos. Algunos dicen, bueno, el médico dice, yo esto lo voy a denunciar a la fiscalía, a la Fiscalía de Prevención del Delito, porque yo sé que el paciente se va a morir y después no quiero que me echen la culpa de que no actué. En todo caso, que asuma la responsabilidad los familiares. O sea, uno empieza a deslindar responsabilidades de tipo legal. Y al final se toma una decisión ya final. Y en los 8 elementos de la prueba, es decir, en qué argumentos nos hemos basado para tomar esa decisión final. Entonces, acá ven ustedes, presentación del caso, ¿no? Detallar los aspectos clínicos, analizar los síndromes, diagnósticos clínicos, a ver si le han hecho todos los estudios que deberían haberse hecho. De repente hay algún estudio que podía aclarar más la situación del paciente, se le puede pedir para que se lo hagan, etcétera. Ya después se discuten todos los aspectos médicos, ¿no? Para ver bien claro el diagnóstico clínico, y tener clara la situación clínica del paciente y en función de eso decidir el tratamiento. Pero si por alguna razón los médicos tienen dilemas y no saben qué decisión tomar, porque hay muchas opciones y ninguna es muy buena, que digamos, entonces el comité de ética va a intervenir a solicitud del médico tratante para que le ayude un poco a tomar decisiones desde el punto de vista de la ética. El problema es cuando es menor de edad el paciente. Ahí sí los padres de familia pues tienen que tomar decisiones por el niño, ¿no? Pero si ya son mayores de edad, hay que conversar con el paciente, con los familiares, explicarles la situación y en función de eso tomarlo en cuenta para el momento de tomar las decisiones. Si el paciente no quiere ser tratado, se niega a la transfusión y nos dice, ustedes busquen otra salida, y el médico dice, pero ¿qué otra salida? Está ante un dilema ético. Entonces, muchas veces dice, bueno, entonces yo voy a informar a la fiscalía de que tú te estás negando a una transfusión por razones de tipo religioso, de creencias religiosas, y que lo que te vaya a pasar, y ya nosotros no somos culpables. Para evitar que me acusen después por mala praxis o por otras cosas. Y también la responsabilidad institucional, que les vayan a decir ustedes tampoco actuaron. Entonces miren ustedes cómo a veces hay momentos en donde uno tiene 2 o 3 salidas y ninguna de las 3 es mejor que la otra.
O a veces sí hay una que es un poco mejor, pero de igual tiene consecuencias negativas. Entonces ahí, como quien dice, uno elige la menos peor o la menos mal, la que menos daño va a producir. Entonces, esto es un problema para tomar decisiones realmente. Y hay que tomar en cuenta siempre lo que piensa el paciente, lo que piensa la familia, y bueno, al final lo que el comité de ética, después del análisis, objetivos que tiene que ser con mente abierta, no dejarse llevar con prejuicios, etcétera, etcétera. Entonces uno puede decir, ¿qué hacemos? ¿No? Claro, el caso extremo se pone siempre el ejemplo de testigo de Jehová porque eso lo vemos con relativa frecuencia. Yo he visto algunos casos. Para decirles un ejemplo, un colega, no médico, sino de otra profesión, que jugando fútbol, de repente siente que le falta aire y que se está ahogando. Entonces, yo lo conozco al colega, pero yo no estuve en la cancha de fútbol, así que me contaron después que lo llevaron de emergencia al hospital del seguro y tenía pues una bula, había estallado, había sangrado y lo tuvieron que entrar a sala a operar, le pasaron su transfusión, le salvaron la vida y porque tuvieron que hacer una cirugía de tórax. Y al final se recuperó y después ya, cuando ya está en la recuperación, viene la familia, le dice, pero ¿por qué le han transfundido? Mi esposo es testigo de Jehová. Y todo el mundo dijo, ellos actuaron prima facie. O sea, hicieron lo que se debe hacer en una situación de emergencia. El paciente se está muriendo, se está ahogando, hay hemorragia, hay hemotoras, hay que entrar a sala, parar el sangrado y como había perdido mucha sangre, transfundirle. Hicieron lo que tenían que hacer. Pero la familia dijo, no, que les vamos a enjuiciar, que esto, que lo otro. Todos dijeron, bueno, que enjuicien, pues nosotros hemos actuado como se debe actuar. Al final ya la familia no hizo nada, pero a veces son casos reales que uno encuentra, ¿no? Y yo muy amigo de él y le digo, yo no sabía que tú eras testigo de Jehová. Le digo, se ríe nomás, se reía, ¿no? Así, bueno, entonces, a veces hay que tomar cursos intermedios, ¿no? Y claro, por ejemplo, comunicarle al fiscal la eritropoyetina que es a largo plazo, referir a otro médico para qué, para que se le muera al otro y no a ti, cosa que tú te liberas de responsabilidades, eso no es alternativa. Eh, por ahí alguien decía que venga un médico que sea de la religión de Testigo de Jehová para que él también opine. Bueno, si es médico, ya tiene un prejuicio religioso. Él va a decir, no importa que se muera, su religión le prohíbe. Por lo tanto, si tiene que morirse, se va a tener que morir. Entonces, ¿usted qué hace ante esa situación? La decisión final hay que tomarla siempre argumentando bien por qué se tomó esa decisión, comunicándole a los familiares, al paciente. Y otra cosa, que la opinión o la decisión final del comité de ética no es de cumplimiento obligatorio, cuidado, es una consulta que le ha hecho el médico tratante al comité de ética. Y el comité de ética se lo manda por escrito y le dice, mire, esto es lo que nosotros pensamos, esto es lo que hemos discutido y las salidas que se pueden dar. Ahora ya
usted como médico tratante decidirá si toma en cuenta nuestras sugerencias, nuestros puntos de vista, o de repente decide no tomarlos en cuenta. Entonces, las decisiones del Comité de Ética Clínica no son de cumplimiento obligatorio. Es como pedir una opinión al Comité de Ética. Y después ya el médico tratante lo leerá, lo conversará con la familia y al final él decidirá si lo aplican o lo aplica parcialmente o no lo aplica. Ya eso queda a decisión del médico en conversación con los familiares. Ahora, evidentemente, estas decisiones no se aplican a problemas de mala praxis. Ahí no, porque en mala praxis puede ser por negligencia, por ignorancia, por lo que sea. Allí no ha habido problemas de éticos, es simplemente que usted por ignorancia o desconocimiento o por no seguir, o negligente por no seguir los protocolos de atención, pues se han cometido errores y hay consecuencias y a veces consecuencias graves, ¿no? Entonces, ahí no puede intervenir el comité de ética en los problemas de mala praxis. Bueno, a veces algunos pueden decir, pero la decisión que se está proponiendo tiene algún problema de tipo legal. Bueno, por eso es que a veces en los comités de éticas hay abogados asesores para decirles si esta decisión podría tener algún problema de tipo legal. Analícenlo con calma. Podría ocurrir esto o lo otro desde el punto de vista legal. Ahora, las decisiones que toma el comité de ética pueden ser publicadas si es que la familia lo acepta, porque hay que guardar la confidencialidad, pero si la familia no y el paciente no se hace problema, pues podría autorizar que se publique, ¿no? Pero siempre hay que respetar la confidencialidad. Y el médico no puede decir, yo lo voy a publicar por mi cuenta. No, señor. El paciente sabe que este es un comité de ética y con lo que se ha analizado está allí. Claro, si el juez en determinado momento solicita la opinión del comité de ética, bueno, si lo solicita el juez, usted no puede negarse. Ahí no hay ya secreto de confidencialidad. Está obligado a entregárselo al juez. Pero así para publicarlo, para que todo el mundo lo vea, no se puede hacer eso. Muy bien. Entonces, ¿alguna duda al respecto? ¿Alguna pregunta, por favor? Quizás en esta parte de qué principios tienen mayor peso, tengo acá una PPT en donde Diego Gracia da sus ejemplos, ¿no? Él plantea, por ejemplo, presentación del caso por la persona responsable de tomar la decisión, discusión de aspectos médicos de la historia, identificar los problemas morales que presentan, elección por la persona responsable del caso, el problema moral que a él le preocupa y quiere discutir. Ese es el caso del médico. ¿Cuál es tu problema? ¿Por qué quieres que el comité de ética intervenga y dé una opinión? ¿Cuál es el problema moral que tú crees que está interfiriendo tu actuación? Entonces el comité va a buscar varios cursos de acción posibles que se podrían dar y deliberar de todos ellos cuál sería el mejor. A veces no hay un único, pueden haber 2, 3 cursos de acción. Si fuera así, ¿cuál es el más óptimo? Y al final se toma una decisión
y en el informe tienen que haber argumentos a favor y en contra de esa decisión que se tomó. Y que llegado el momento, si hubiera que defender públicamente las decisiones que se tomaron, se podría utilizar esos argumentos para defender públicamente por qué el comité de ética tomó la decisión que está en el informe. Entonces, lo más difícil es identificar cuál es el curso de acción más adecuado para el paciente, para que el médico tratante decida qué cosa va a hacer con su paciente. Y eso es bien difícil a veces en determinado momento. Entonces, estas son las 4 cajas que decíamos de Johnson. En indicaciones médicas, ver el diagnóstico y problemas, pronóstico, objetivos del tratamiento, probabilidades de éxito, qué se hará si se fracasa, cómo se beneficiará al enfermo si se... Las preferencias del paciente, qué opinión tiene el paciente, han sido informados, se le ha explicado el consentimiento del tratamiento, tiene capacidad para tomar decisiones, existe alguna voluntad previa que expresó el paciente, es incapaz, ¿quién nos subroga? ¿Quién representa al paciente si es un paciente que no tiene capacidad para expresar su opinión? Si el paciente coopera o no coopera con el tratamiento, todas esas cosas Johnson lo pone, que hay que tener en cuenta. Y la tercera caja, Johnson decía, señores, ¿cuál va a ser la calidad de vida de ese paciente si es que se recupera? ¿Va a ser la misma calidad de vida que tenía antes de la enfermedad? ¿Va a quedar mal? ¿Va a quedar con secuelas? ¿Va a haber déficit mental, físico, social, laboral, etcétera? ¿Hay algún plan de tratamiento para limitar esas secuelas? Y el contexto en donde se va a desarrollar, por ejemplo, la familia, los intereses médicos, factores económicos que influyen en el tratamiento, factores religiosos o culturales, problemas de asignación de recursos. ¿Tiene suficiente plata? ¿El hospital cuenta con los recursos para hacer ese tratamiento? Las implicancias legales de las decisiones que se van a tomar. Es un caso que podría someterse como un estudio de investigación. Hay conflicto de intereses. ¿Ve? Entonces, todo eso, pues, con Diego Gracia, él lo planteaba, pues, niveles, ¿no? Él decía, por ejemplo, de primer orden, de segundo orden, etcétera, etcétera. Bueno, lo tengo por ahí. Ok, voy a pasar lista. Un momentito, por favor.